El silencio que se había instalado en la casa de los de la reina ya no era un silencio tranquilo, sino uno denso, cargado de presagios. Damián caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido, como si cada paso le obligara a aceptar una verdad que llevaba semanas negándose a mirar de frente, mientras el peso de sus propias decisiones pasadas empezaba a aplastarle el pecho. Durante años, Damián había construido su vida sobre certezas inamovibles, la familia por encima de todo, la empresa como legado sagrado y la confianza ciega en la sangre. Sin embargo, la conversación con Remedios en prisión había resquebrajado ese edificio con una violencia silenciosa, porque su miedo, su negativa a hablar, decían mucho más que cualquier confesión explícita. Ahora, por primera vez, Damián era consciente de que su error no había sido solo desconfiar de Andrés, sino no haber querido ver que Gabriel nunca llegó para reparar heridas, sino para abrirlas de nuevo. La idea de haber protegido, sin saberlo, a un hombre capaz de destruirlo todo le provocaba una mezcla de vergüenza y culpa que le resultaba insoportable. Ese sentimiento se volvía aún más punzante cuando pensaba en Begoña. La imagen de ella, vulnerable, embarazada, aferrándose a la ilusión de una estabilidad que quizá nunca existió, le atravesaba como una daga. Damián comprendía, demasiado tarde, que había permitido que el peligro entrara en su propia casa, disfrazado de sobrino atento y esposo protector. Cuando finalmente se sentó frente a Digna, sus palabras no salieron con la autoridad habitual, sino con un temblor contenido. Le confesó todo lo que había descubierto, cada duda, cada sospecha, cada señal que había ignorado por orgullo o por miedo a reconocer que Andrés tenía razón desde el principio. Digna escuchó en silencio, con los labios apretados y la mirada fija en un punto indeterminado. Para ella, las revelaciones de Damián no eran solo una traición familiar, sino la confirmación de que los poderosos siempre habían jugado con la vida de los demás sin medir las consecuencias. Aún así, al ver el arrepentimiento sincero en los ojos de aquel hombre al que había amado toda la vida, decidió no apartarse. Ambos compartieron un mismo temor. Gabriel no solo era una amenaza para la empresa, sino para las personas más frágiles de ese entramado, para Begoña y para Julia, cuya inocencia siempre había sido la primera víctima de los errores de los adultos. Pensar en el futuro de la niña los unía en una angustia silenciosa que no necesitaba palabras. Mientras tanto, en otro rincón de la casa, Luz no conseguía ocultar su enfado. Sentía que Luis había cruzado una línea al aliarse con Andrés sin consultarle, como si hubiera tomado una decisión que ponía en peligro no solo a Gabriel, sino también el equilibrio emocional de Begoña, a quien Luz había animado a confiar. Luis, sin embargo, hablaba desde un lugar distinto. Con la voz serena pero firme, le explicó a su mujer que había demasiadas incoherencias, demasiados movimientos ocultos como para seguir mirando hacia otro lado. No se trataba de una traición gratuita, sino de una necesidad urgente de proteger a quienes podían salir heridos. Las palabras de Luis removieron algo en Luz. Aunque su orgullo la llevaba a resistirse, en el fondo sabía que ella también había empezado a dudar. Recordaba pequeños gestos, silencios incómodos, miradas de Gabriel que ya no le parecían tan tranquilizadoras como antes, y esa duda comenzaba a abrirse paso entre su enfado. Muy lejos de allí, sin saber aún que el cerco se estrechaba, Isabel se preparaba para dar un paso que cambiaría el rumbo de todo. Durante demasiado tiempo había guardado silencio, convencida de que callar era la forma más segura de sobrevivir, pero la idea de que Begoña siguiera viviendo en una mentira la empujaba a actuar. Isabel sabía que no sería bienvenida, que su presencia removería heridas y despertaría sospechas, pero también tenía claro que la verdad, por dolorosa que fuera, no podía seguir enterrada. En su interior, una mezcla de culpa y determinación la impulsaba a enfrentarse a un pasado que Gabriel había intentado borrar. Begoña, por su parte, trataba de concentrarse en su rutina diaria, aunque su cuerpo y su mente no respondían igual. El embarazo la hacía más consciente de sus emociones, más sensible a cada gesto, a cada palabra no dicha, y una inquietud inexplicable se había instalado en su pecho desde hacía días. Esa inquietud se intensificó cuando decidió hablar con Gemma. Al verla tan frágil, tan dividida entre el miedo y la esperanza, Begoña no pudo evitar verse reflejada en ella. Las dos compartían la angustia de traer una nueva vida al mundo en medio de la incertidumbre, de sentir que el suelo bajo sus pies no era tan firme como necesitaban. La conversación entre ambas estuvo marcada por silencios largos y miradas cargadas de comprensión. Begoña intentó ser fuerte, ofrecer apoyo, pero en el fondo era ella quien necesitaba escuchar que todo saldría bien, que no estaba sola,
que aún era posible elegir un camino distinto antes de que fuera demasiado tarde. Sin saberlo, todas esas piezas comenzaban a encajar en un mismo tablero. Las dudas de Damián, la determinación de Andrés, el conflicto de Luz, la inquietud de Begoña y el regreso inminente de Isabel formaban parte de una misma tormenta, una que estaba a punto de estallar y dejar al descubierto el verdadero rostro de Gabriel. La llegada de Isabel a la casa de los de la Reina no fue anunciada, pero su presencia se sintió como un golpe seco contra una pared ya resquebrajada. Begoña la vio aparecer en el umbral y, durante un instante, tuvo la sensación de que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera a punto de aplastarla. Isabel no necesitó alzar la voz ni dramatizar su entrada. Bastó con su mirada, cargada de una determinación amarga, para que Begoña comprendiera que aquella visita no traía buenas noticias. Aún así, la enfermera la dejó pasar, impulsada más por la curiosidad y una inquietud creciente que por un auténtico deseo de escucharla. Desde el primer momento, Isabel habló sin rodeos. No buscaba compasión ni perdón, solo liberar un peso que llevaba demasiado tiempo clavado en el pecho. Cada palabra suya era una grieta más en la imagen que Begoña había construido de Gabriel, una imagen que empezaba a desmoronarse sin remedio. Mientras Isabel relataba su relación con él, los silencios se volvían casi insoportables. Begoña sentía cómo su corazón latía con fuerza, no tanto por lo que oía, sino por todo aquello que de repente empezaba a encajar en su mente. Gestos, excusas, ausencias que antes había justificado, ahora adquirían un sentido inquietante. La rabia apareció después, mezclada con una profunda humillación. Begoña se dio cuenta de que no solo había sido engañada como esposa, sino también como mujer que había confiado su futuro y el de su hijo a un hombre que había construido su vida sobre mentiras. Esa certeza le dolía más que cualquier reproche. Cuando Isabel terminó, el silencio volvió a ocupar la estancia, pero ya no era el mismo. Begoña la miró con los ojos enrojecidos y, en un acto impulsivo, le pidió que se marchara. No porque no creyera sus palabras, sino porque necesitaba quedarse sola para no derrumbarse delante de ella. La puerta se cerró con un sonido seco, y Begoña se quedó inmóvil durante varios segundos. Sentía una mezcla de confusión y pánico, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Por primera vez desde que se casó con Gabriel, se permitió pensar que su vida podía haber sido una ilusión cuidadosamente fabricada. Mientras tanto, Damián no conseguía apartar de su mente la conversación con Digna. La preocupación por Begoña y Julia se mezclaba con un temor aún mayor. La posibilidad de que Gabriel hubiera anticipado cada uno de sus movimientos. Saber que el enemigo estaba tan cerca le resultaba insoportable. Ese mismo desasosiego lo empujó a buscar a Andrés. Ya no hablaba como el patriarca seguro de sí mismo, sino como un hombre que había cometido errores irreparables. Le confesó que ahora veía con claridad aquello que su hijo llevaba tiempo denunciando y le pidió ayuda para detener a Gabriel antes de que fuera demasiado tarde. Andrés escuchó sin satisfacción ni reproches. Para él, lo importante no era tener razón, sino proteger a quienes podían salir heridos. Aún así, no pudo evitar sentir una amarga confirmación. Había tenido que pasar demasiado tiempo y demasiadas señales para que Damián aceptara la verdad. Ambos comenzaron a hablar de estrategias, de movimientos discretos, de cómo actuar sin provocar una reacción violenta por parte de Gabriel. Sabían que enfrentarlo directamente podía ser peligroso, sobre todo ahora que su fachada empezaba a resquebrajarse y podía sentirse acorralado. En paralelo, la tensión se extendía por otros rincones de la colonia. Claudia, aún alterada por el enfrentamiento con Mari Paz, trataba de recomponerse mientras compartía lo sucedido con Carmen y Gema. La violencia inesperada de aquella mujer había dejado una huella difícil de borrar. Para Claudia, despedirla había sido un acto necesario, casi inevitable, pero nunca imaginó que la situación escalaría hasta ese punto. Sentía miedo, pero también una profunda decepción por haber confiado en alguien que había construido su lugar en la casa cuna sobre mentiras. Carmen intentó tranquilizarla, recordándole que había hecho lo correcto, mientras Gema la escuchaba con una sensibilidad especial. Su propio estado emocional hacía que cualquier conflicto ajeno la afectara con mayor intensidad, como si todo a su alrededor se amplificara. En la cantina, Carmen y Tasio se enfrentaban a sus propios fantasmas. Hablaron largo y tendido sobre las heridas del pasado, sobre las decisiones que los habían separado y el miedo a volver a sufrir. Sin embargo, en medio de esa conversación sincera, ambos comprendieron que el cariño seguía intacto.
Decidir retomar su relación no fue un acto impulsivo, sino una elección consciente, nacida del cansancio de huir y del deseo de reconstruir algo que nunca dejó de importarles. Ese pequeño rayo de esperanza contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre otros personajes. Gaspar, por su parte, intentaba hacer frente a su propio vacío. Compartir su diagnóstico con Manuela había sido un acto de valentía, una forma de mostrarse vulnerable y de abrir una puerta a algo más. Invitarla a cenar era su manera de tender un puente hacia un futuro distinto. La negativa de Manuela, sin embargo, cayó como un jarro de agua fría. Gaspar trató de disimular su decepción, pero la sensación de rechazo se instaló en su interior, recordándole que no todas las batallas se ganan con honestidad y buenas intenciones. Así, mientras unos intentaban recomponer su vida y otros se preparaban para enfrentar verdades incómodas, la figura de Gabriel seguía proyectando una sombra alargada sobre todos. Cada gesto, cada silencio, parecía anunciar que el enfrentamiento final estaba cada vez más cerca. La sacudida que había dejado la visita de Isabel no tardó en propagarse por el interior de Begoña como una ola lenta pero implacable. A solas en su habitación, intentó ordenar sus pensamientos, pero cada recuerdo reciente adquiría ahora un matiz inquietante que la obligaba a cuestionarse hasta el gesto más mínimo de Gabriel. Durante horas, caminó de un lado a otro con una mano apoyada en el vientre, buscando una calma que no llegaba. El embarazo, que hasta entonces había sido una mezcla de ilusión y miedo, se transformó en un recordatorio constante de la responsabilidad que tenía por delante, no solo consigo misma, sino con la vida que crecía en su interior. La imagen de Julia apareció una y otra vez en su mente. Begoña sabía que no podía permitirse el lujo de equivocarse otra vez, que no podía arrastrar a la niña a una nueva espiral de engaños y silencios peligrosos. Ese pensamiento, más que el dolor personal, fue el que empezó a empujarla hacia una determinación aún confusa, pero firme. Mientras tanto, en otro punto de la colonia, Pelayo se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de su vida. Sentado frente a Damián, habló sin rodeos de la presión constante a la que había sido sometido por Cárdenas, de las amenazas veladas y del chantaje que lo había llevado a cuestionarse su propia integridad. Reconocer que había decidido abandonar el cargo de gobernador civil no fue sencillo. Pelayo sentía que estaba renunciado no solo a una posición de poder, sino a una parte de su identidad. Sin embargo, también sabía que seguir adelante significaba ceder ante un juego sucio que acabaría destruyéndolo. Damián lo escuchó con una atención cargada de preocupación. Pensó inmediatamente en Marta, en cómo aquella decisión podía afectar su estabilidad emocional y su posición dentro de la empresa. Aún así, eligió no presionar a Pelayo y le ofreció su apoyo, consciente de que había momentos en los que sostener a alguien era más importante que convencerlo. Ese mismo temor lo llevó a intentar una última jugada. Buscó a Miguel Ángel Vaca con la esperanza de encontrar una salida que salvara a Pelayo de un final injusto. La conversación fue tensa y breve, marcada por evasivas y una negativa que dejó claro que el margen de maniobra se había agotado. El fracaso de ese intento reforzó en Damián la sensación de que las viejas alianzas ya no ofrecían protección. Cada vez más, comprendía que el mundo que había conocido estaba cambiando, y que aferrarse a los métodos del pasado solo lo hacía más vulnerable frente a enemigos como Gabriel. Por otro lado, la inquietud también comenzaba a instalarse en Marta. Aunque no estaba directamente implicada en los últimos acontecimientos, percibía el ambiente enrarecido que rodeaba a su familia. La preocupación de su padre y la tensión en cada conversación le indicaban que algo grave se estaba gestando. Fue precisamente esa inquietud la que dio más peso a la conversación que había tenido con Chloe días atrás. Pensar en el proyecto de Joaquín, en su capacidad para levantar algo propio con esfuerzo y talento, la había llevado a cuestionar decisiones pasadas que creía definitivas. Chloe, impulsada por esa charla, decidió acercarse al negocio de Joaquín con una mirada distinta. Ya no lo hacía solo como representante de intereses empresariales, sino como alguien genuinamente interesada en comprender el potencial de una iniciativa nacida fuera de los grandes despachos y las estrategias frías. Ese acercamiento no pasó desapercibido para Joaquín, quien recibió a Chloe con una mezcla de cautela y esperanza. Sabía que su proyecto podía abrir nuevas puertas, pero también temía que cualquier paso en falso volviera a situarlo bajo la sombra de decisiones ajenas a su control. En la casa cuna, la tensión adquiría un cariz distinto. Claudia seguía inquieta tras el incidente con Mari Paz y no podía quitarse de la cabeza la violencia de su reacción.
La sensación de inseguridad se intensificó cuando Cristina regresó de Madrid y ambas descubrieron que alguien había entrado en su habitación. El desorden, los cajones abiertos y la ausencia de algunos objetos despertaron una sospecha inmediata. Todas las miradas se dirigieron hacia Mari Paz, no solo por su reciente despido, sino por el resentimiento que había mostrado al marcharse. Aquella posibilidad añadía un nuevo nivel de inquietud a un ambiente ya cargado. Para Cristina, el robo fue más que una invasión material. Sentía que alguien había cruzado una frontera íntima, y esa vulnerabilidad despertó en ella un miedo profundo, mezclado con la certeza de que las consecuencias de los conflictos recientes aún no habían terminado de manifestarse. Mientras tanto, Gabriel, lejos de la colonia, seguía moviendo hilos desde la distancia. Aunque no aparecía físicamente, su influencia se percibía en cada uno de esos acontecimientos, como si hubiera anticipado las reacciones y los pasos de quienes empezaban a cuestionarlo. Esa ausencia aparente no hacía sino aumentar la tensión. Todos, de una forma u otra, sentían que algo se estaba acumulando, que la calma era solo un espejismo antes de una confrontación inevitable. Y en medio de ese clima, Begoña comenzaba a comprender que el momento de elegir se acercaba inexorablemente. La noche cayó sobre la colonia con una quietud engañosa, de esas que no traen descanso sino una vigilancia silenciosa. Begoña permanecía sentada en la penumbra del salón, con la luz apenas encendida, sintiendo que cada sombra parecía esconder una pregunta sin respuesta sobre el hombre con el que compartía su vida. Pensar en Gabriel se había vuelto un ejercicio doloroso. Ya no podía recordar sus gestos sin que una sensación de desconfianza le recorriera el cuerpo. La idea de enfrentarlo directamente la aterraba, no solo por lo que pudiera descubrir, sino por lo que eso implicaría aceptar sobre sus propias decisiones. El embarazo, lejos de darle seguridad, se había convertido en un espejo de su vulnerabilidad. Begoña sabía que no podía permitirse una reacción impulsiva, que cada paso debía darse con cautela, porque ahora no solo se trataba de su futuro, sino del de un hijo que aún no había nacido. En paralelo, Damián se debatía entre la rabia y la responsabilidad. La culpa por no haber escuchado antes a Andrés lo mantenía despierto, recordándole que su autoridad había sido también su mayor ceguera. Reconocer que Gabriel había logrado engañarlo era una herida directa a su orgullo, pero también una llamada urgente a la acción. Fue en ese estado cuando volvió a buscar a Andrés, no para pedirle explicaciones, sino para compartir una estrategia. Ambos sabían que cualquier movimiento precipitado podía empujar a Gabriel a cometer un error aún más grave, y que la prioridad debía ser proteger a Begoña y a Julia de cualquier represalia. Andrés, aunque más sereno por naturaleza, no ocultaba su tensión. Durante semanas había cargado con la frustración de no ser creído, y ahora que la verdad empezaba a emerger, sentía el peso de la responsabilidad. No se trataba de ganar una batalla moral, sino de evitar un daño irreparable. Mientras tanto, Luz seguía luchando con su propio conflicto interior. La conversación con Luis había sembrado en ella una duda que no podía ignorar. Cada vez que repasaba los hechos, se daba cuenta de que había señales que prefirió no ver, quizá por el deseo de creer que Begoña, por fin, había encontrado estabilidad. Esa culpa la llevaba a observar con mayor atención a su amiga, a intentar leer entre líneas cada gesto, cada silencio. Luz temía que, al haber apoyado la relación con Gabriel, hubiera contribuido sin querer a colocar a Begoña en una situación peligrosa, y esa idea la atormentaba profundamente. En la casa cuna, el ambiente seguía enrarecido tras el robo. Claudia no lograba desprenderse de la sensación de haber sido traicionada 2 veces, primero por las mentiras de Mari Paz y luego por la violencia de su reacción. Ahora, la sospecha de que pudiera haber vuelto para vengarse la mantenía en constante alerta. Cristina, por su parte, trataba de recomponerse, pero el miedo persistía. La invasión de su espacio personal había despertado viejas inseguridades, recordándole que la estabilidad que creía haber alcanzado era más frágil de lo que pensaba. Compartir ese temor con Claudia se convirtió en una forma de no enfrentarlo sola. A cierta distancia de esos conflictos, Carmen y Tasio comenzaban a redescubrirse. Retomar su relación no borraba las heridas del pasado, pero les daba la oportunidad de mirarse con mayor honestidad. Ambos sabían que el camino no sería sencillo, pero preferían enfrentarlo juntos antes que seguir huyendo. Gaspar, en cambio, se refugiaba en el silencio. La negativa de Manuela había dejado una huella más profunda de lo que estaba dispuesto a admitir.
Compartir su diagnóstico había sido un acto de apertura poco habitual en él, y el rechazo lo hizo sentir expuesto, como si hubiera mostrado una parte de sí mismo que nadie quería ver. Esa sensación de soledad lo llevaba a reflexionar sobre el sentido de sus esfuerzos, sobre la fragilidad de los vínculos humanos y sobre lo fácil que era quedarse al margen incluso cuando se intentaba actuar con sinceridad. Aún así, una parte de él se resistía a cerrar esa puerta por completo. En otro frente, Pelayo comenzaba a asumir las consecuencias de su decisión. Renunciar al cargo no le traía alivio inmediato, sino una incertidumbre amarga. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que el vacío que dejaba atrás sería difícil de llenar, tanto a nivel personal como profesional. Damián, consciente de ese vacío, intentaba acompañarlo dentro de sus posibilidades. Aunque sus propias preocupaciones lo absorbían, no podía ignorar el impacto que aquella renuncia tendría en el equilibrio de la empresa y en la vida de Marta, cuya estabilidad seguía siendo una de sus mayores inquietudes. Y mientras todos lidiaban con sus propias batallas, la figura de Gabriel seguía ausente pero omnipresente. Cada duda, cada temor, cada conversación en voz baja parecía girar en torno a él, como si su sombra se alargara incluso cuando no estaba presente, anunciando que el enfrentamiento final se acercaba sin remedio. El amanecer llegó sin traer claridad. Para Begoña, la luz de la mañana no disipó las sombras que se habían instalado en su mente, sino que las hizo más nítidas. Cada gesto cotidiano, cada objeto de la casa, parecía ahora testigo de una verdad que se le había ocultado durante demasiado tiempo. Intentó comportarse con normalidad, aferrarse a la rutina como a un salvavidas, pero su cuerpo la traicionaba. El cansancio, la tensión acumulada y el peso del embarazo hacían que cualquier esfuerzo resultara desmedido. Sentía que su propia casa ya no era un refugio seguro, sino un espacio lleno de interrogantes. La conversación con Isabel resonaba una y otra vez en su cabeza. No era solo lo que había dicho, sino la forma en que lo había dicho, con una mezcla de dolor y determinación que resultaba difícil de fingir. Begoña empezaba a aceptar que negar aquella verdad solo prolongaría su sufrimiento. Ese proceso interno la llevó a observar con mayor atención cada palabra de quienes la rodeaban. Las advertencias de Andrés, la inquietud silenciosa de Damián, incluso las dudas de Luz cobraban ahora un sentido distinto. Todo parecía apuntar en una misma dirección, aunque aceptarlo implicara derrumbar la vida que había intentado construir. Mientras tanto, Damián se movía con una prudencia inusual. Cada decisión era analizada al detalle, consciente de que cualquier paso en falso podía precipitar una reacción imprevisible por parte de Gabriel. La sensación de haber subestimado a su sobrino lo obligaba a actuar con una cautela casi obsesiva. Hablar con Andrés se había convertido en una necesidad. Ambos compartían la urgencia de proteger a Begoña y a Julia, pero también la preocupación por la empresa, cuyo futuro pendía de un equilibrio cada vez más frágil. La idea de que Gabriel hubiera manipulado incluso los cimientos del negocio les resultaba inquietante. Andrés, por su parte, intentaba mantener la calma. Sabía que el momento exigía cabeza fría, aunque la rabia contenida amenazara con desbordarse. Ver a Begoña atrapada en una red de mentiras reavivaba sentimientos que creía haber enterrado, y eso hacía aún más difícil mantener la distancia emocional. En el entorno de la casa cuna, la tensión continuaba creciendo. Claudia no podía quitarse de la cabeza la posibilidad de que Mari Paz hubiera vuelto para vengarse. Cada ruido inesperado, cada sombra en el pasillo, le provocaba un sobresalto que evidenciaba lo mucho que la situación la había afectado. Cristina, lejos de tranquilizarse, compartía ese temor. La sensación de vulnerabilidad se había instalado en su día a día, recordándole que los conflictos no se limitaban a discusiones o palabras hirientes, sino que podían cruzar límites mucho más peligrosos. Ambas comenzaban a cuestionarse si habían hecho todo lo posible para evitar aquella escalada. En contraste, la decisión de Carmen y Tasio de darse una nueva oportunidad les ofrecía un pequeño refugio emocional. Aunque eran conscientes de que los problemas no desaparecerían de la noche a la mañana, el simple hecho de volver a confiar el uno en el otro les devolvía una sensación de estabilidad que hacía tiempo no experimentaban. Gaspar, sin embargo, seguía lidiando con su propio desencanto. La negativa de Manuela había dejado una huella silenciosa que se manifestaba en su mirada apagada y en su tendencia a aislarse. Compartir su diagnóstico había sido un gesto de esperanza, y el rechazo lo había enfrentado a un miedo profundo a quedarse solo. Ese miedo se mezclaba con una reflexión más amplia sobre el paso del tiempo,
la fragilidad del cuerpo y la necesidad de encontrar sentido en medio de la incertidumbre. Gaspar empezaba a comprender que, aunque no todas las puertas se abrieran, debía seguir buscando una forma de reconciliarse consigo mismo. En otro punto, Pelayo intentaba adaptarse a su nueva realidad tras la renuncia. La ausencia del cargo lo dejaba expuesto a dudas que antes había podido acallar con la autoridad que le confería su posición. Ahora, sin ese escudo, debía enfrentarse a sus miedos y a las consecuencias de haberse plantado frente al chantaje. Damián observaba todo aquello con una preocupación creciente. Sentía que las piezas del tablero se movían a un ritmo que ya no controlaba, y que Gabriel, incluso sin estar presente, seguía influyendo en cada decisión. Esa certeza lo impulsaba a acelerar sus planes, aun sabiendo que el desenlace podía ser tan doloroso como inevitable. Y así, mientras el día avanzaba y las tensiones se acumulaban, Begoña empezaba a asumir que la confrontación que tanto temía estaba cada vez más cerca. La pregunta ya no era si debía enfrentarse a la verdad, sino cuándo y con qué fuerzas lo haría. La espera se convirtió en un enemigo silencioso. Para Begoña, cada minuto que pasaba sin hablar con Gabriel aumentaba la presión en su pecho, como si el tiempo mismo conspirara para obligarla a tomar una decisión definitiva. Sabía que ya no podía seguir fingiendo normalidad, pero tampoco encontraba el valor para provocar el estallido que intuía inevitable. Esa sensación de estar al borde del abismo se intensificó cuando volvió a pensar en Julia. La niña, ajena a la mayoría de los conflictos, se movía por la casa con una inocencia que contrastaba dolorosamente con la gravedad de la situación. Begoña entendió entonces que su silencio ya no era una forma de protección, sino un riesgo que podía acabar repitiendo errores del pasado. En su interior, comenzó a tomar forma una determinación distinta. No se trataba de confrontar a Gabriel desde la rabia, sino de prepararse para escuchar, observar y, sobre todo, no dejarse manipular una vez más. Esa idea le daba una calma tensa, frágil, pero necesaria para no derrumbarse antes de tiempo. Mientras tanto, Damián y Andrés afinaban su estrategia con una seriedad casi solemne. Ambos eran conscientes de que cualquier paso debía darse con precisión. El objetivo ya no era desenmascarar a Gabriel ante todos, sino limitar su margen de maniobra y proteger a quienes podían convertirse en víctimas colaterales de su caída. Andrés insistía en la importancia de no subestimar a su primo. Conocía bien su capacidad para anticiparse, para darle la vuelta a las situaciones y presentarse como la víctima cuando le convenía. Esa habilidad lo hacía especialmente peligroso ahora que empezaba a sentirse acorralado. Damián, por su parte, luchaba contra una mezcla de orgullo herido y miedo real. Aceptar que había confiado en la persona equivocada lo obligaba a revisar toda su manera de entender la lealtad y la familia. Por primera vez, comprendía que el apellido no garantizaba ni honestidad ni protección. En otro punto de la colonia, Luz observaba a Begoña con creciente preocupación. La veía más callada, más distante, y temía que el peso de las dudas la estuviera consumiendo por dentro. Intentó acercarse con cautela, sin presionar, consciente de que cualquier palabra mal elegida podía provocar un cierre definitivo. La culpa seguía acompañando a Luz como una sombra persistente. Recordaba las veces que había defendido a Gabriel, las ocasiones en las que había minimizado las señales de alarma por el deseo de creer en un final feliz para su amiga. Ahora, esa ingenuidad le parecía un error difícil de perdonarse. En la casa cuna, el ambiente no mejoraba. Claudia y Cristina seguían pendientes de cualquier indicio que confirmara sus sospechas sobre Mar y Paz. La inseguridad había alterado su rutina, obligándolas a mantenerse en constante alerta, como si el peligro pudiera reaparecer en cualquier momento. Esa tensión constante empezaba a pasar factura. Cristina, especialmente, sentía que el miedo la acompañaba incluso cuando intentaba descansar. La idea de que alguien hubiera cruzado límites tan íntimos la hacía cuestionarse hasta qué punto estaba a salvo en un lugar que consideraba su hogar. En medio de ese clima, Carmen y Tasio intentaban construir pequeños espacios de normalidad. Sus conversaciones, cargadas de sinceridad, les permitían reconocer sus miedos y expectativas sin máscaras. Aunque sabían que el entorno no era favorable, se aferraban a la posibilidad de apoyarse mutuamente frente a la incertidumbre. Gaspar, en cambio, seguía sumido en una introspección silenciosa. La negativa de Manuela había reforzado su sensación de aislamiento, pero también lo había llevado a replantearse qué esperaba realmente de los demás. Por primera vez, empezó a considerar que quizá debía aprender a convivir con su fragilidad sin depender de la aceptación ajena. Pelayo, todavía ajustándose a su nueva realidad,
observaba con inquietud cómo las tensiones se acumulaban a su alrededor. La renuncia lo había liberado de una carga, pero también lo había dejado expuesto en un entorno donde las alianzas cambiaban rápidamente. Sentía que, de algún modo, todos estaban a punto de enfrentarse a consecuencias inevitables. Y así, con cada personaje atrapado en su propio conflicto, el cerco alrededor de Gabriel se estrechaba. Aunque su figura seguía sin aparecer, su influencia se hacía más palpable que nunca, como una amenaza latente que anunciaba que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. La llegada de Gabriel a la colonia no tuvo nada de triunfal. No hubo gestos grandilocuentes ni palabras de afecto exageradas, solo una calma forzada que Begoña percibió de inmediato como una máscara cuidadosamente ensayada. En cuanto cruzó el umbral de la casa, ella supo que nada volvería a ser igual. Begoña lo observó en silencio, con una atención que nunca antes había tenido. Cada movimiento, cada pausa en su voz, cada mirada esquiva parecía confirmar que algo se le escapaba de las manos. Gabriel, acostumbrado a controlar la situación, empezó a sentirse incómodo ante ese escrutinio silencioso. Él intentó actuar con normalidad, hablar del día, del trabajo, de asuntos triviales, pero Begoña ya no escuchaba esas palabras como antes. Detrás de cada frase percibía un esfuerzo por mantener una apariencia que empezaba a resquebrajarse, y esa certeza le helaba la sangre. En su interior, Begoña luchaba por no dejarse llevar por el miedo. Pensaba en Isabel, en todo lo que había revelado, y en cómo aquellas verdades habían encajado con demasiadas piezas sueltas de los últimos meses. Comprendía que enfrentarse a Gabriel requería una fortaleza que apenas estaba empezando a reunir. Mientras tanto, Damián sentía que el tiempo se agotaba. La conversación con Andrés había sido clara. No podían seguir esperando. Ambos sabían que Gabriel, al verse descubierto, podía reaccionar de manera imprevisible, y la prioridad absoluta era evitar que Begoña o Julia pagaran el precio de su caída. Ese temor llevó a Damián a asumir un papel que había evitado durante demasiado tiempo. Ya no podía limitarse a observar ni a dudar. Debía actuar con determinación, aunque eso implicara reconocer públicamente que se había equivocado. Su autoridad, por primera vez, se ponía al servicio de la protección y no del control. Andrés, por su parte, se preparaba para un enfrentamiento que sabía inevitable. No desde la violencia, sino desde la verdad. Estaba convencido de que la única forma de acabar con Gabriel era privarlo de su arma más poderosa: la capacidad de manipular y de ocultar sus verdaderas intenciones. En la casa cuna, la tensión alcanzaba un punto crítico. Claudia y Cristina no podían ignorar más el miedo que las acompañaba desde el robo. La sospecha sobre Mari Paz seguía presente, alimentada por su comportamiento anterior, y la sensación de inseguridad se había convertido en una carga diaria difícil de soportar. Ese clima de inquietud se reflejaba en cada rincón de la colonia. Las conversaciones se volvían más cautelosas, los silencios más largos. Todos parecían intuir que algo importante estaba a punto de suceder, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Begoña, finalmente, comprendió que ya no podía seguir huyendo de la verdad. La presencia de Gabriel en la casa, lejos de tranquilizarla, confirmaba sus peores temores. Sentía que su vida estaba suspendida en un equilibrio frágil, a punto de romperse en cualquier momento. Pensar en el bebé que esperaba le daba fuerzas, pero también aumentaba su angustia. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias profundas y que, por primera vez, debía elegir no desde el miedo ni la costumbre, sino desde la necesidad de proteger lo que más amaba. Cuando Gabriel volvió a mirarla, intentando recuperar el control de la situación, Begoña ya no era la misma mujer que había sido semanas atrás. Había en su mirada una distancia nueva, una lucidez que él no supo interpretar del todo, pero que marcaba el principio del fin de su dominio. En paralelo, Damián se preparaba para dar el siguiente paso junto a Andrés. Ambos sabían que enfrentarse a Gabriel no sería fácil, pero también que no hacerlo significaría permitir que siguiera destruyendo todo a su paso. La decisión estaba tomada, y ya no había marcha atrás. Así, el capítulo se cerraba con una certeza inquietante. El regreso que parecía rutinario se convertía en el detonante que desenmascaraba definitivamente a Gabriel ante los ojos de Begoña. La mentira empezaba a resquebrajarse, y el enfrentamiento final se anunciaba como inevitable.